amén, amén. Pero la hemos estudiado, ¿verdad? Ok, les dejo al hermano Quique aquí, al hermano Luis Valle, para que nos enseñe de la palabra. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos, y abramos nuestro corazón y nuestra mente para aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Me voy a todos? Amén. Ok, amén. Que los bendiga a todos. Hoy con ustedes, hoy vamos a tenemos la lección número 6, que se titula Fuerte en el Señor. Estoy peleando contra ese que está lado. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, sea fuerte en el Señor. Hoy vamos a hablar un poquito de la lectura bíblica. Está en Efesios 6. Efesios 6, del 10 al 20. Y cuando todos lo tengan, si pueden decir un amén, por favor. Efesios 6, del 10 al 20. Yo sé que todos están familiarizados con esta lección porque se trata sobre la armadura de Dios. Amén. Efesios 6, de 10 al 20. Gloria a Dios. ¿Todos la tienen? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con la palabra, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Te doy gracias por el privilegio, un día más, Señor bendito, que tú me has dado, por permitirme estar aquí, Señor bendito, aleluya. En nombre de Jesús te pido perdón, Padre bendito, por toda cosa mala, Señor, todo pensamiento, toda cosa mala que ha salido de mí, Señor bendito, aleluya, que no sea tuya, Señor bendito, en nombre de Jesús. Limpia, Señor bendito, perdona todas mis ofensas en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor bendito, que hoy abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Padre bendito, el corazón y la mente, Padre bendito, y a mí también, Padre bendito, para poder comprender la palabra tuya y lo que nos quieres dar a conocer hoy, Señor. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Entonces, fuerte en el Señor. Amén. Los cristianos salimos victoriosos de nuestros conflictos espirituales cuando oramos y nos apoyamos en el poder de Dios. ¿Qué pasó? No sé. Perdón. Ok, amén. Entonces aquí está la lectura bíblica y vamos a ver, conozca a su enemigo, sea fuerte en el Señor. Efesios de 6, 10 a 11. Después de instruir a los creyentes acerca de la salvación en Cristo, la unidad de la iglesia y la forma en que vivir de un creyente, el apóstol Pablo termina la instrucción a los cristianos de Éfeso comparando la lucha del creyente contra las fuerzas espirituales de maldad con la de un soldado que se enfrenta a su enemigo. Esta última exhortación es una instrucción esencial. Todos los creyentes necesitamos saber
que la guerra espiritual es algo muy real y que el Señor ha puesto a nosotros, a nuestro alcance, todo cuanto necesitamos para obtener la victoria. Entrar en la batalla espiritual significa que necesitamos ser fuertes en el Señor, como dice en Efesios 6:10. La tarea es doble. En primer lugar, debemos ser fuertes en el Señor, y segundo, debemos luchar en el poder de su fortaleza. Ninguna de las dos cosas opera bien sin la otra. Amén. Entonces, sabemos que la guerra espiritual, sabemos que un soldado, está hablando aquí, Pablo comienza a hablar sobre un soldado, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Alguien sirvió la militar aquí, que está aquí presente? ¿No? No, ¿verdad? ¿No, hermano, usted no sirvió en la militar? No. Ok, ni yo tampoco. Bueno, ni yo tampoco. Pero entonces sabemos que los militares, ¿verdad? Los militares, para poder estar adentro del ejército, ¿qué es lo que tienen que hacer primeramente? Estar preparados. Tienen que estar bien preparados, ¿verdad? ¿En qué tienen que estar preparados? Físicamente es primordialmente eso, ¿verdad? ¿Qué más? Prepararse para cuando el enemigo los va a atacar, saber qué cosas hacer. Sí. Saber manejar las armas. Saber manejar las armas. ¿Alguien más? Y tener su uniforme también para... Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, primeramente, físicamente tienen que hacer un test aquí, ¿verdad? Cuando uno aplica para ir al ejército, tiene que hacer un test. Lo primero que lo hacen, ponerlo a correr a uno, ¿verdad? Hacer ejercicio para ver si puede resistir, primeramente que todo. Y después que uno entra allá, comienzan a entrenarlo, ¿verdad? Comienzan a entrenarlo. Cada vez que uno va a la batalla, tiene que tener su uniforme. No es lo mismo que está hablando aquí la Biblia, pero el entrenamiento es un entrenamiento vigoroso. Y más que todo, queda la mentalidad que tienen, cuando entran en el ejército, tienen que quebrar esa mentalidad que tiene uno, ¿verdad? Tienen que quebrar y tienen que hacerlos más fuertes todavía de lo que eran. Lo que he visto cuando es el entrenamiento duro de un ejército, como digamos los Navy SEALs, lo principal dice que tienen que cambiar la forma que ellos piensan. Y tienen que pensar de diferente manera, sabiendo que el cuerpo puede hacer mucho más de lo que ellos piensan. Los ponen hasta el punto de que ellos se quedan tirados, desmayados, vomitan y todo, y ya no aguantan, no los dejan dormir, casi no comen, no tienen tiempo de nada. Pero es una cosa, algo mental que tienen que transformar para poder seguir adelante y para poder ser mejores soldados. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que colaboremos con Dios en la guerra espiritual? A ver, vamos a comenzar a la primera pregunta. ¿Por qué es importante que colaboremos con Dios en la guerra espiritual? Es la única forma en que podemos resistir ante los ataques espirituales. Amén. ¿Amén? ¿Alguien más? Amén. ¿Hermano? Sí, es importante que lo que la palabra dice, es importante que colaboremos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque, como dice, el militar tiene sus armas para salir a pelear. Amén. Él no puede salir a pelear sin armas, porque es blanco para el enemigo. Entonces, Dios nos ha dado las armas para nosotros pelear la guerra espiritual. Amén. Entonces, si nosotros no tomamos las armas que Dios nos ha dado para la guerra espiritual, nosotros somos blancos para el enemigo también. Entonces necesitamos tomar las armas que el Señor nos ha dado para ser fuertes contra la guerra espiritual. Entonces tenemos que colaborar tomando las armas que el Señor nos ha dado para la guerra espiritual. Amén. Muchas Muchas gracias gracias. por colaborar tomando las armas. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano. ¿Cuáles son esas armas, hermano? Ahorita vamos a explicar sobre todas las armas. Vamos a explicar una por una para que entiendan más y lo que quiere decir Pablo. Amén. Entonces, Dios nos da el poder que necesitamos para triunfar en nuestras batallas. Podemos aceptar su ayuda o rechazarla. Si intentamos resistir con nuestras propias energías a las fuerzas de maldad, terminamos en un desastre. En cambio, triunfaremos si resistimos al diablo en gran poder del Señor. Entonces, cuando nos habla aquí la palabra de Dios, que nuestra pelea no es contra, primero que todo dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Esa es la clave de esa lección, el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Cuando dice las hechazas es que siempre está alrededor de todo, ¿verdad? Cuando ustedes saben que cuando Satanás fue tirado del cielo, cayó con una tercera parte de los ángeles. Y esos son incontables, pues es muchísimo. Y todos están alrededor de este mundo, acechando siempre para hacer caer a los hijos de Dios. Amén. Entonces, estar firmes, porque no tenemos lucha ni contra sangre
y carne, dice, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en el número 12, todo eso lo que significa principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales, solo está nombrando rangos de demonios. Ellos son, así como aquí tenemos rangos, en la militar tenemos rangos, se puede decir el general, el lieutenant, el capitán, tiene diferentes, no sé ni en qué, cómo va, pero también así Satanás tiene, así como Dios también tiene sus arcángeles, sus ángeles, sus serafines, también Satanás tiene todos ellos que están trabajando para él, y los tiene todos conforme él piensa mejor para poder derrotar, porque si ustedes se dan cuenta, hoy no estamos enfrentándonos a un adversario que es un adversario, lo vamos a vencer solamente así. Él es como se dice en inglés, un mastermind. Satanás es un mastermind que sabe, como se le dice en español, es un viejo lobo que sabe mucho. Pero con la ayuda de Dios, no tiene nada contra nosotros, amén. Dice, principados quiere decir jefes o chiefs en inglés, ¿verdad? Potestades son autoridades, autoridad moral. Influencia delegada a los demonios. Gobernadores son gobernantes mundiales que están alrededor del mundo, y como estoy diciendo, solo son rangos militares, amén. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiéndose acabado todo, estar firmes, amén. Entonces vamos a seguir. Colaboramos con Dios en la guerra espiritual cuando nos ponemos toda su armadura, cuando nos revestimos con ella, como dice en el verso 11. Dios nos proporciona la protección y las armas que nosotros necesitamos nosotros tomamos la decisión de usarlas, amén. Si ustedes van a la batalla, ustedes pueden tener, digamos, todos tienen cuchillo siempre para cualquier otra cosa manual, pueden tener pistola y pueden tener su rifle, ¿verdad? Así también está hablando la palabra de Dios, que tenemos que tener nuestras armas espirituales. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno tiene una arma, uno decide usarla o no lo decide usar, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios también habla de la Biblia, es una arma que nosotros tenemos que tener. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, amén. Luche contra las tinieblas espirituales, Efesios 6:12. Cuando conocemos quién es nuestro enemigo, dirijamos nuestras armas contra nuestro verdadero oponente. Satanás quería que los cristianos batallemos contra otra gente, entre nosotros mismos. Sin embargo, no batallamos contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra las fortalezas de maldad, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los cristianos luchamos contra las fuerzas del mal. Lo que hemos creído en Cristo podemos estar seguros en cuanto a que el poder espiritual que Dios nos proporciona nos capacita para obtener la victoria sobre las fuerzas espirituales de maldad que nos enfrentamos. No solo necesitamos, ahorita vamos a hablar un poquito también de la oración, amén, porque no solo las herramientas que nos ha dado, sino que también la oración es muy importante en ese sentido, amén. Vamos a ver un poquito más. ¿Cómo nos puede ayudar a resistir al enemigo el saber quién es él? ¿Cómo nos puede ayudar a resistir al enemigo, o sea, Dios, al enemigo, al saber quién es él? ¿Alguien? ¿No? Vamos a ver. Entonces, nos es posible concentrarnos con mayor claridad en nuestros oponentes si sabemos quién es. La estrategia que emplea el enemigo contra nosotros se hace más evidente. Y no malgastamos tiempo ni energía peleando contra alguien que alguien que no es nuestro enemigo. El saber que nuestros verdaderos enemigos son las fortalezas espirituales de maldad y no los seres humanos nos libra o previene de dejarnos atrapar en las luchas con la lucha con la gente. Conforme adquirimos fortaleza espiritual por medio de nuestras relaciones personal con Dios y nuestra dependencia con Él, irá aumentando nuestra capacidad para evitar conflictos con otras personas. Yo sé que usted, como yo, en el tiempo de antes he tenido problemas en el trabajo, ¿verdad? Y uno como cristianos sabemos que estamos en una batalla, siempre, constante. Esa batalla es 24/7, ¿verdad? Dice en otra parte de la Biblia, dice, tenemos que tener siempre la armadura de Dios a todo tiempo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar listos. En el tiempo de antes, cuando ellos estaban en la guerra, los romanos,
Ellos tenían su coraza, tenían su coraza, tenían su casco, tenían todo listo, ¿verdad? Y tenían la espada lista. Pero cuando ellos no estaban atacando, siempre tenían puesto, siempre tenían la túnica, siempre tenían el cinturón, siempre tenían puesto sus botas ya para estar, solo para levantarse. Si venía un ataque, solo ponerse el casco y para solo ir a atacar, porque no podían, siempre tenían que estar listos para la batalla, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes han visto películas medievales, ¿verdad? Que todos están peleando. Y cuando ellos peleaban, no era pelea como ahora, los misiles van, pum, pum, se pegan misiles, sino que antes era agarrar la espada y ir contra el oponente, ¿verdad? Mano a mano. Así es como los cristianos estamos peleando la batalla contra Satanás. Mi batalla no es la batalla del hermano Raúl. Mi batalla no es la batalla de mi hermano, ni la batalla de ustedes. Todos tenemos diferentes batallas. Todos tenemos diferentes. Puede ser una batalla que tenemos constante en el trabajo, que siempre están acosándonos en el trabajo, tratando de quitarnos la paz. Pero cuando nosotros reconocemos quién es el enemigo está diciendo que es Satanás, y Satanás, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea que no es contra el prójimo, no es contra nuestros hermanos, sino que es con lo que está haciendo los que hagan eso. Entonces, ¿me entienden? Lo que está dentro de ellos, lo que está poseyéndolos adentro de ellos. Entonces, cuando uno está trabajando y uno mira que siempre hay alguien que está molestándolo, ese es el enemigo tratando de quitarle la paz a uno. Amén. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela. Ustedes saben que también aquí tenemos niños que son cristianos. Puede ser que puedan tener bullies, ¿verdad? Ustedes saben que es un bully, ¿verdad? Alguien que siempre está aprovechándose de ellos y que siempre está molestándolos. Ese es el enemigo también que está usando a esos muchachos para que puedan molestar a los niños. Y las batallas en la iglesia puede ser lo mismo, que tenemos problemas contra los hermanos. Pero hasta que nosotros no comenzamos a entender que la lucha no es contra mi hermano, no es contra los bullies, y no es contra las personas que están molestando en el trabajo, sino que es Satanás poniendo sus secuaces en posición para poder quitarnos la paz y para poder mantenernos así de esa manera. Cuando uno... Amén, hermano. Sí, hermano, referente a la pregunta, porque nadie lo contestó, hermano, a veces lo que está sucediendo actualmente ahora, especialmente dentro de las congregaciones, es que el enemigo se aprovecha de las mentes débiles para meterle cosas a la persona, al cristiano en su mente, y el cristiano tiene que estar preparado para saber que eso que viene a su mente no es de Dios, sino del enemigo. Y a veces también en los matrimonios, si está cristiano hoy en día, que hay problemas contra el esposo, si no es el esposo, es la esposa, si no es la esposa, es el esposo, si no es la suegra, es el yerno, si no es el yerno, es la nuera, el hijo, todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se está aprovechando en poner en amistades contra todo eso, y nosotros como hijos de Dios y con el conocimiento del Espíritu tenemos que saber de que esa lucha que tenemos no es contra la hermana, no es contra el hermano, sino que es el enemigo que está poniendo cosas en la mente del cristiano para tener cosas en contra de la persona. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que usar la armadura de Dios y saber que lo que viene es del enemigo y saber rechazar los dardos del enemigo. En esa forma tenemos que tener sabiduría y saber vestirnos bien como un buen soldado de Cristo que somos. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, exactamente. Entonces también en los matrimonios también está eso también. Amén. Entonces, seguimos. Entonces, cuando entendemos quién es el enemigo, podemos atacarlo mejor. Digamos, ponemos un ejemplo. Digamos, en el boxeo o en lo que andan en la pelea, o cuando están jugando fútbol americano, ¿qué es lo que hacen el otro equipo con que van a pelear? Siempre miran videos. No sé si ustedes han visto que ellos tienen que mirar videos para entender cómo ellos atacan y cómo ellos hacen la formación y cómo ellos pueden vencerlo. Lo mismo la Biblia nos da esos consejos para poder vencer al enemigo. Cuando nos comprendemos que Satanás es un ser espiritual, o sea que él no tiene cuerpo, no tiene forma. Él no tiene forma, no tiene cuerpo, sino que él está alrededor de todos lados y tiene fuerzas, pero no es más fuerte que Dios. Tenemos que entender eso bien. Que nuestro general, nuestro Padre, el que nos ayuda, es el que está sobre todo. Es el soberano de esta tierra, el soberano del cielo, el soberano de todos lados. O sea que él sabe más que él. Si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes sabían que es Napoleón Bonaparte. Ustedes han oído, ¿verdad? Hasta Chespirito lo pone. Dice que él era un mastermind, era un genio en la guerra, dice. Y nadie, por 10 años aterrorizó a toda Europa porque nadie lo podía vencer. Y dice que
la única forma que podían vencerlo es entendiendo qué es lo que él hacía y con la unidad. Si ustedes se dan cuenta, como aquí también hemos hablado del cuerpo de Cristo, la unidad tiene mucha fuerza, ¿verdad? Cuando uno entiende que la unidad es bien importante. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban esperando en el upper room, en el aposento alto, dice que estaban unidos, unánimes en un solo espíritu, dice. Y esa forma fue que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y lo mismo es en la iglesia, cuando estamos unidos es que el Espíritu Santo viene y se revela en la unidad de la iglesia y comienza a sacar nuevas cosas nuevas en los cristianos. Digamos, las niñas que cantan y tocan, les da más talento cuando saben que están en unidad. El Señor da talentos, el Señor da todo. Y tenemos que comprender eso para que Él pueda darnos más. Nosotros vamos creciendo poco a poco conforme vamos pasando las pruebas. Cuando uno va pasando una prueba, uno sube a un nivel diferente. Cuando uno pasa otra prueba, uno puede pasar a un nivel diferente. Digamos, vamos a poner por ejemplo, si alguien está enfermo porque el pastor tuvo cáncer. Yo no le puedo decir, oh sí, yo sé, debe estar con dolor y todo eso. Yo no he pasado eso nunca. Yo no puedo comprender lo que significa eso y el dolor que puede pasar y todo lo que tiene que tomar la medicina, todas las agujas, todo lo que está pasando. Es durísimo y yo no puedo comprender lo que él está pasando. Pero él pasó y el Señor lo sanó y él está en otro nivel que yo no comprendo todavía porque yo no he pasado. Pero el Señor nos pone en diferentes niveles. Digamos aquí en la iglesia, la hermana que ora mucho, ella está en un nivel que se mantienen de rodillas mucho tiempo, está en un nivel mucho más que yo. Yo oro, pero no oro como ellos oran, porque ellos, imagínense, ya en ese tiempo ya estoy tirado, ya tiré la toalla en ese tiempo, porque el Señor tiene diferentes capacidades. Él está en oración, es el pastor, ellos están pastoreando, están los que tocan la música. Yo no puedo tocar la guitarra. Tal vez me sé una nota y ya se me olvidó, pero el Señor conforme ellos van practicando más, les va dando más, ¿verdad? Si uno es fiel en lo poco, dice la Biblia, que el Señor nos da más. Si uno es fiel en lo poco, nos da más y más y más, en lo poquito. Digamos, si uno tiene integridad, vamos a hablar un poquito sobre la integridad y otras cosas. Si uno es fiel en eso, el Señor nos va a dar más. Si uno tiene fe y pasa una prueba, el Señor nos va a dar más fe y nos va a subir en un escalón. Uno va pasando poco a poco. Yo sé lo que están enfermos, han pasado por pruebas diferentes y ellos están en un nivel que yo no comprendo todavía porque yo no he pasado esas pruebas. Yo no puedo decir que comprendo a una mujer embarazada y el dolor que pasa porque yo nunca he estado embarazado, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, como hombre, yo te digo, gloria a Dios y gracias a Dios que ustedes las mujeres tienen ese dolor, porque yo me quedo tirado, le digo yo. Siento el primer dolor y tiro la toalla, yo no quiero nada, por favor córtenme y ponme a dormir. Porque yo, con un dedo que nos cortemos, como duele, ¿verdad? Uno, y esto como, o uno se pega con la puerta, ¿qué pasa? Uno comienza a gritar y comienza a decir malas palabras y no, ese es un dolor. Imagínense tener un niño. Wow, yo me pongo a pensar, tener un niño. Digo, mi esposa, solo tú, no, tú los tuviste, gloria a Dios, le digo yo, y yo no puedo comprender. O sea que con los hermanos, digamos, la hermana ora por los enfermos, los hermanos oran que han estado enfermos, oran por los enfermos que tienen necesidad aquí, así nos fortalecemos uno a otro en unidad, amén. Entonces lo que está diciendo Napoleón Bonaparte, la única forma que pudo ser vencido fue unidad. Fueron dos ejércitos que se unieron para poder vencerlo a ellos, y si no hubiera habido esa unidad, él hubiera, hermano, ¿levantó su mano? Oh, okay. Si no hubiera habido esa unidad, no hubieran podido vencer a ese ejército que estaba aterrorizando a toda Europa, ¿verdad? Entonces uno tiene que comprender contra quién está peleando para poder crecer más, amén. Y cuando uno comprende eso, digamos, se fue al equipo de fútbol americano, cuando uno comprende, así llega a ser campeón también un equipo. O cuando uno es boxeador, mira lo que le gusta, cómo pelea, también en la misma forma él lo va a vencer. Conforme él aprendió lo que él puede hacer, él viene y sabe cómo defenderse. Viene y le tira un jab, él sabe cómo quitárselo y darle otra. Así es como nosotros tenemos que estar con la Biblia. El Señor nos enseña cómo a defendernos de la manera que Dios nos enseña. Y créanme, la forma de que el Señor nos enseña es mejor que la que tiene Satanás. Amén. Entonces vamos a Efesios 3 y 15. Dice, armarse para la batalla, manténgase firme. Los soldados tienen equipo bélico. Bélico quiere decir militar. Amén. Que nos capacita para resistir los ataques del enemigo y al mismo tiempo para atacarnos. De manera que triunfe sobre él, puesto que los cristianos luchan contra los espíritus de maldad y no contra carne ni sangre. Deben de usar el tipo de equipo que los ayudará a vencer en los conflictos espirituales. Pablo usa términos militares con los que estaban familiarizados los destinarios
de su época para describir las armas espirituales que Dios nos ha proporcionado a los cristianos para entrar a la batalla espiritual. Pablo usa tres veces los verbos resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Cuando dice resistir y estar firmes, está hablando sobre algo físico. Resistir y estar firmes no es algo, es espiritual de una manera, pero estar firmes quiere decir, estar firmes cuando uno dice firmes en el ejército, tiene que estar uno así, ¿verdad? Tiene que cuadrarse y estar firme, ¿verdad? Y ahí el pastor debe saber un poquito más de que él fue militar. Entonces, estar firme, dice, y resistir, ya se fue. Cuando nos ponemos toda la armadura de Dios, debemos resistir los ataques del enemigo con fortaleza que Dios nos dio. El Señor ya ha derrotado a Satanás, como lo sabemos, ¿verdad? Esa victoria quedó asegurada por su muerte en la cruz y su resurrección en la tumba, como dice en Colosenses 2.15. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice en Colosenses 2.15? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades en el Señor públicamente, triunfando sobre ellos en Jesús. Amén. Wow. Despojando a los principados, dice, y las potestades los exhibió públicamente. O sea que eso ya no es un secreto cómo ellos trabajan, sino que ya lo hizo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que ellos ya no tienen ni un secreto, ya no pueden vencerlo, sino que si ustedes saben de la Biblia, nosotros leemos de la Biblia, ya conocemos las armas que tiene Satanás, ¿verdad? Nosotros ya no somos esclavos de los pecados, ¿verdad? Sino que Él nos ha liberado. Así como dijo el pastor, cuando Jesús nos liberta, somos libertados de verdad. Amén. Entonces, resistir y estar firmes. Y dice con fortaleza que nos dio Dios. El Señor ya ha derrotado a Satanás, esa victoria quedó asegurada, como dije, en la muerte en la cruz. El ceñidor de la verdad. Ese ceñidor es la verdad objetiva que nos ha sido revelada en la Biblia acerca de Cristo. Su función es evitar los errores doctrinales, integridad personal y los valores morales. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el ceñir. ¿Verdad? Dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primeramente, vamos a hablar sobre la ceñidura. ¿Ustedes qué es lo que para ustedes es ceñidura? Ceñirse. Ceñir. Cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, es que es ceñir. Más que todo, vamos a primero a ver qué es lo que significa eso. Prepararse, estar con lo que necesita protegerse. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana. Voy a explicar un poquito qué es lo que es ceñir. Ceñir, en el tiempo de antes de ponerse la armadura, tenían una túnica. Por eso que Pablo escribe a un soldado romano solo para explicar y para que uno entienda un poquito más. Se ponían una túnica. Y la túnica, uno tenía que tener un cinturón para poder amarrarse la túnica, ¿verdad? Ustedes han visto los karatecas, ¿verdad? Que tienen un uniforme que es bien flojo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Eso es ceñir. Se ponen y cuando están así, listos, ok, ven. Eso es lo que quiere decir la Biblia, ceñirse. Ceñir vuestros lomos es una frase a menudo que se encuentra en la Biblia. Entonces, es un llamado urgente para estar listos para la acción inmediata de un evento próximo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene sus pares de zapatos desamarrados? Se cae. ¿Qué es lo primero que le dice a uno? Amarrar tus zapatos, ¿por qué va a pasar? ¡Pum! Y viene, uno se cae, ¿verdad? Lo mismo lo que tenían el cinturón de antes. Ellos tenían que tener, su túnica estaba toda en todo lado porque era una túnica floja, ¿verdad? Y el cinturón también lo tenían, pero tenían que ceñirse, o sea que agarrarlo bien y volver a amarrarse y estar seguro ya, tener seguro su túnica para ponerse la armadura. Entonces, tenían que estar listos para una acción inmediata en un evento próximo. La frase se relaciona con el tipo de ropa que se usaba en la antigüedad. Antes de cualquier actividad vigorosa, los cinturones sueltos de la ropa se amarraban, las túnicas, las capas y los mantos, todo se amarraba.
tuvieron que ser recogidos y metidos con la banda. Era una banda como de alrededor de 6 pulgadas, amén. O sea que tenían que agarrar todo, digamos, como ahorita me meto la camisa y para que no se me caigan los pantalones, ¡pum!, me pongo el cincho, ¿verdad? Uno tiene que estar listo. Ahora ya puedo correr y no se me cae el pantalón y no me va a caer de cara, ¿verdad? O los zapatos están amarraditos para que yo no me caiga también. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces vamos a poner un poquito más. Tuvieron que ser recogidos y metidos, la banda ancha usado alrededor de la sección de medio del cuerpo, y dice por lo general alrededor de 6 pulgadas de ancho. También sirve como una especie de bolsillo o bolsa para llevar artículos, para meter artículos, dice, de necesidad. Ceñir su mente o ceñir su corazón son ejemplos de variantes de esta frase, y la convocatoria de la preparación mental o espiritual venía de un desafío. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas cositas, ¿verdad?, que hemos pasado, muchos pecados que tenemos. Y hasta que nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hasta que digamos, Señor, perdónanos por lo que hice aquí, lo que hice allá y todo eso. A veces nosotros no pedimos perdón por algún pecado y siempre el enemigo está ahí, ¿verdad? Porque Satanás quiere decir acusador, ¿verdad? O sea que cada vez que uno no se pone a cuentas con el Señor, siempre hay una cosita. Viene alguien y me dice, hermano, ora por mí, porque estoy enfermo. Y yo sé que estoy mal. Yo voy al Señor, me dice, en nombre de Jesús, sana. Pero en mi corazón yo sé que hay alguna cosa que me está deteniendo para que esa bendición pase, ¿verdad? Eso es lo mismo que quiere decir Pablo. Ceñirse, mantener todo lo que uno tiene, ponerse a cuentas con el Señor para poder comenzar, ¿verdad? Eso es solo el comienzo, ceñirse, ¿verdad? Entonces, ceñir quiere decir ponerse el cinturón, como decir, a ver, hay que ser macho, ponerse el cinturón, ¿verdad? Solo estoy dando lo que significa para que ustedes comprendan. Entonces está ciñendo, ¿verdad? Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad, o sea que siempre hay que hablar con la verdad, porque Dios, todo lo que, cuando uno le servimos a Dios, tiene que estar bien, ¿verdad? Con Dios, como decimos siempre. Y tenemos que estar con todo lo que éramos antes, no somos lo mismo, sino que ahora tenemos que reflejar a Cristo. Entonces, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Cuando tenemos la coraza, sabemos que es una cosa que iba sobre, después que tenían la túnica, se pone el cinturón, se pone su coraza, ¿verdad? Saben que era una armadura. Como sabemos, abajo de esa armadura, ¿qué tenemos? Abajo de la armadura, ¿qué tenemos? Abajo de todo, del pecho, de lo que están cubriendo con la coraza, ¿qué hay? Corazón. Amén, el corazón. ¿Qué más? Todos los órganos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un policía en estos días? El chaleco de balas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cubre el chaleco de balas? El cuellito, los brazos, hasta aquí. Viene alguien y siempre, él no se va a quitar el chaleco de balas y ir a ver a alguien que está, porque ha pasado muchas veces que solo sacan algo, ¡pum!, nos matan. Tiene que estar siempre listo. No solo aplica en lo espiritual, sino que también en lo que estamos aquí, ¿verdad? Siempre listo, eso es lo que quiere dar a entender Pablo, listos siempre. En otra parte de la Biblia, que no me recuerdo muy bien, dice siempre estar vestidos con la armadura de Dios, siempre. No se puede quitar en ningún tiempo, como David. Cuando ustedes comienzan a ver la Biblia y comienzan a ver la vida detallada, en el tiempo, cuando miramos cuando David cayó, y pecó, como sabe, ¿qué fue lo que pasó? Si se dan cuenta, él no tenía su armadura en ese tiempo. Era tiempo de batalla y él no estaba con su armadura encima. Él estaba descansando. Cuando dice, y la clave ahí es cuando todos los reyes salen a batalla. Él era un rey y no estaba en la batalla. Ahí le estaba hablando, yo puedo decir, me estaba hablando a mí como padre de familia. Digamos, nos hizo reyes y sacerdotes. Yo tengo que estar listo para la batalla porque viene. ¿Qué es lo que hace en cualquier, sea natural o sea en el mundo animal, donde sea? Siempre los padres son protectivos, ¿verdad? De sus chiquitos, ¿verdad? Siempre van a hacer lo mismo, no importa que sea. Pero un padre siempre tiene que estar listo, ¿verdad? Para proteger a sus chiquitos, y siempre tiene que estar listo para la batalla, especialmente la batalla espiritual. Cuando uno no está listo como padre en la batalla espiritual, olvídense. El hombre fuerte es amarrado y ahí saquean todo, ¿verdad? Media vez agarran al hombre fuerte y lo amarran, es facilísimo entrar y deshacer el hogar. Es como entra una bestia, un león, y comienza, ¡ra, ra! Comidita.
lamentablemente. Pero eso es lo que quiero hacer entender. Entonces, la coraza, estar listo, cubre completamente todo lo vital. El corazón puede estar hablando sobre los sentimientos de uno, ¿verdad? Puede estar hablando con lo que uno siente, con lo que siempre está haciendo, con lo que dice, porque dice cuando dice del corazón sale todo eso, los pensamientos y todo eso, porque Dios habla sobre el corazón, ¿verdad? Y quiere decir sobre los pensamientos profundos que tiene uno. Amén, hermano. Una pregunta, hermano, es una duda que tengo hace muchos años. Amén, pregúntame. Cuando se habla del corazón, el Señor se refiere a la mente, ¿verdad? No el corazón, el órgano, ¿eh? No, es la mente. El deep, en inglés quiere decir deep thought, quiere decir los pensamientos profundos de uno, o sea, lo que uno siente, los sentimientos. Si ustedes se dan cuenta, lo que más lleva a una persona, le ponen una película, le ponen el Notebook, los que han visto esa película, le ponen una película de que hay una persona enferma y viene y lo cuida y todo eso, y ya cuando miran ustedes ni se dan cuenta, están llorando ya, ¿verdad? Es increíble cómo una persona sin darse cuenta ya se ha llevado, los sentimientos ya han sido llevados y cautivos y comenzar ya a tomar otra diferente cosa. Eso es lo que quiere decir. Uno siempre tiene que estar listo para todo, ¿verdad? O sea que todo eso tiene que ser para Dios, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que ponerse la coraza, ¿verdad? Entonces, la coraza de justicia. Dios es justo y Él nos justifica, ¿verdad? Nosotros somos justos a través de la sangre del Cordero. Uno sin Jesús no puede tener justicia, uno no puede ser justo, no hay forma, porque nosotros somos pecadores, no hay forma que nosotros podamos ser justos, porque ni porque fuéramos los mejores del mundo, ni porque tuviéramos mucho dinero. Pero Dios nos hace justo a nosotros, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque así mismo, sabiendo que Él me hizo justo, yo puedo entrar ante Él y decirle gloria a Dios porque Él es mi Padre, ¿amén? Entonces, con la coraza de justicia y calzado de los... Y entonces, llegamos hasta el 15, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantar un poquito más rápido. Y dice, y calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En el tiempo de antes también, ustedes saben que no tenían Nike, y no tenían Reebok, y no tenían American Eagle, no tenían todos esos, sino que eran, como decimos en Guatemala, tenían chancletas, así decimos nosotros. Tenían caitas o chancletas. Pero dice, que calzado de los pies con el apresto, quiere decir, listo, con el apresto del Evangelio de la Paz. Tiene que ver eso también. El apresto de la paz quiere decir que el Evangelio de Dios es paz, pero también es cosa, vamos a ver un poquito qué es lo que significa también. El tiempo de antes, vamos a pasar, no decir, ok, Señor, es la verdad, ok. Entonces la justicia nos asegura una posición propia en la presencia de Dios, amén. Entonces si vamos con las sandalias, cubren nuestros pies, nos dan firmeza para mantenernos en pie y evitar caer en medio del conflicto. Puesto que se refiere a la paz con Dios, comprende el hecho de no tener dudas acerca de nuestra salvación, ni tampoco ansiedades ni preocupaciones, además de tratar a los demás con bondad y paciencia. Nos preparamos con el Evangelio de la Paz por nuestra fe en Él. Entonces, en el tiempo de antes tenían esos, pero cuando uno lee la historia, los romanos tenían clavos pequeños, así como nosotros tenemos llantas en el invierno, para agarrar, ¿verdad? Ellos también. Vamos a hablar un poquito sobre el escudo. Y ellos peleaban, tenían un escudo grandísimo y tenían una espada. Y así cuando ellos venían, han visto las películas cuando vienen un montón y tratan, y ellos estaban bien sembrados ahí y no podían pasar y se quedaban ahí y comenzaban a pelear ahí. O sea que ellos tenían esos clavos para que cuando venía el enemigo con fuerza, ¡pum!, no daban de sí. Entonces por eso dice, estando firmes en el Evangelio, porque tenemos que saber que es un Evangelio de paz también, pero también es una espada de dos filos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces ellos se quedaban firmes, después del ataque del enemigo, ellos se quedaban firmes en su lugar y podían batallar, ¿amén? Entonces, vamos a pasar. Miren, ahí puse esa foto solo para los que, no sé si pueden ver ahí. Ahí miren cómo son los escudos y miren cómo eran las formaciones que hacían antes. Ahorita vamos a hablar un poquito de los dardos, de lo que pasa con los dardos y todo eso. Y entonces pueden ver, el general o lo que sea, ahí tenía su coraza, tenía siempre listo, y los demás estaban todos preparados y estaban en grupos, en unidad, porque si estaban todos en todos lados, los matan. Alguien viene por atrás y ahí lo podían matar, pero haciendo esa formación, tenían los escudos todo alrededor y encima. Venían de cualquier lado y ellos estaban cubiertos.
no podían entrar en esa formación. Así es como tienen que ser los cristianos, en unidad, ¿verdad? Orando uno por otro, siempre listos para que el enemigo no pueda atacar así. Use las armas espirituales. Pablo comparaba la fe cristiana con un escudo. El soldado romano podía colocar su gran escudo de forma de tal que protegería el cuerpo, repeliendo los dardos encendidos que lanzaban los enemigos. La fe es vital para mantenernos firmes en medio de la guerra espiritual. El escudo presenta una fe que es la aplicación inmediata de lo que creemos a todo lo que lance el enemigo contra nosotros. Las dudas y las tentaciones se hallan dentro de esos dardos encendidos que la fe puede apagar. Amén. Entonces, nuestra batalla contra Satanás, la batalla contra Satanás, nuestra fe es esencial. El cristiano es crucificado por ella. Romanos 5:1 dice eso. Somos llamados a llevar una vida de fe, como dice en Corintios 5:7. Sin ella no podemos agradar a Dios, como dice en Hebreos 5. Sin fe no se puede agradar a Dios. Es necesaria que la haya. Y solo por medio de ella podemos vencer al mundo, como dice Juan 5:4. Los que quieran apuntar en los textos bíblicos lo pueden hacer para poder leerlo después. El soldado romano usaba yelmo para protegerse la cabeza. Nuestro yelmo es la salvación y protege nuestros pensamientos a Satanás. A Satanás le gustaría robarnos de la salvación. Muchos de esos ataques se encuentran en nuestra mente. Si puede hacer que dudemos de nuestra salvación, habrá comenzado a ganar la batalla. Entonces, como acabo de explicar, todo dardo puede ser parado de esa manera. Cuando uno sabe y tiene fe, que lo hay, ¿verdad? Uno tiene, por eso dice que es el escudo de la fe, ¿verdad? Sobre todo tomar el escudo de la fe, porque puedes apagar los dardos del fuego de los enemigos, del maligno. Yo sé que, no sé si los varones, yo sé que han visto peleas, ¿verdad? Peleas y cuando están con las flechas y ¡pum!, tiran desde lejos las flechas, ¿verdad? Encendidas, y vienen todos, se forman y ¡pum!, así es la única forma. Si no usan si ustedes no tienen el escudo de la fe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esa flecha? O traspasa, ¿verdad? Una flecha de esa magnitud traspasa, mata inmediatamente. Amén. Entonces, el soldado romano usaba el yelmo para protegerse la cabeza. Sabemos que hasta en construcción es necesario tener un casco, ¿verdad? Un militar tiene un casco. Cada vez que miro por construcción dice que si no tiene unas botas con punta de hierro y si no tiene su casco, no puede entrar, porque saben que está protegido de la cabeza, que es una de las cosas más importantes. Si en la cabeza uno no se puede mover, se acabó. No importa que esté latiendo el corazón en los árboles, sin la cabeza, si uno no puede pensar, se acabó, ¿verdad? Entonces los dardos. Entonces les llamo a salvación. Acabamos de leer sobre eso. Y Satanás siempre nos va a poner dudas en nuestros corazones que nosotros no somos suficientemente buenos para poder tener salvación. Pero el Señor lo que quiere es que demos lo mejor para que Él pueda para hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos, Él puede hacer muchas cosas. Pero alguien que no está en disposición no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ore sin cesar. Vamos a terminar, porque todavía entra aquí la espada del Espíritu. Ok, voy a explicar un poquito rapidito eso. Entonces, la espada del Espíritu. En la Biblia yo sé que dice la espada del Espíritu, cuando está hablando de la Biblia, es una espada de 2 filos, ¿verdad? Vamos a ver dónde puse esto. Aquí tengo el significado de la espada. Ok, la espada. Es una espada, quiere decir, la espada de la traducción es Macaria. Si miramos, la espada Macaria es una espada pequeña, con 2 filos. Es lo que usaban los romanos. Era para combatir con el escudo y no era una espada grande, sino que era pequeña. La Biblia nos habla sobre 2 espadas. La espada se usa bastante en el Nuevo Testamento, pero la espada cuando viene Jesús es una espada, la que habla es una espada diferente. Es una espada gigantesca. Porque dice que con la palabra de una vez, eso está hablando de una espada gigante. Ustedes han visto los samuráis, que tienen una espada grande y filosa. Está hablando de una espada como de 3 pies en la Biblia, de 3 a 4 pies dicen que es así de grande cuando venga Jesús. Pero esta es una espada pequeña para combatir cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces la espada que está hablando en Revelación o Apocalipsis, como le quieren decir, es una espada completamente que tiene que agarrarse con las 2 manos y con uno hace pedazos cualquier cosa. Esa es la espada que está hablando, pero aquí está hablando con una espada que es de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces,
La palabra es una palabra muy común en el griego, pues se utiliza en un número de veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a una pequeña espada que significa que se puede de 18 pulgadas, tal vez es un pie de largo, incluso cae en la categoría de una daga. Una palabra diferente que ronfaya, que es la que le estaba hablando, la espada, que era una gran espada larga de 3 o 4 pies de largo que usaban, amén. Entonces ese tipo de espada en las manos de un soldado era una arma letal. Una arma que alguien lo sepa usar es una arma letal. ¿Qué es lo que pasa aquí en Canadá? Voy a poner esto rápido. Si alguien sabe artes marciales y se pelea contra otro, ustedes saben que el que sabe artes marciales lo cargan como si tuviera un cuchillo. Así es aquí en Canadá, porque él está entrenado, él es una arma letal. Así es en Canadá. Si uno puede comprobar que él sabe artes marciales, olvídense, lo meten a la cárcel como si él tuviera un cuchillo en la mano. Es lo mismo, cuando ellos tenían un soldado, alguien entrenado para matar con una arma, olvídense, hacía pedazos a cualquiera. O sea que uno no puede, alguien que no está entrenado como soldado viene contra alguien que está entrenado como soldado, lo deshace completamente porque no tiene ningún chance. Nosotros sin Cristo no tenemos chance de resistir al diablo, no hay forma, porque Él es un adversario que ni siquiera se puede mirar. Es como si ustedes no tienen a Cristo, es como si estuviéramos peleando con el hombre invisible, ¿verdad? Venimos, pum, le tiramos una hombre invisible y nos da pum, 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 pum. Es lo mismo que quiere decir, sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Entonces, vamos a orar sin cesar, orar en el Espíritu. No hay ninguna de las piezas de la armadura que mencione Pablo que se refiere a la oración, pero esa es una parte fundamental de la preparación del cristiano para la batalla espiritual. La importancia de la oración en la batalla contra la maldad espiritual es que nos puede dar seguridad de que nuestra armadura cumplirá con su cometido. Entonces, el ejercicio de la oración debe ser constante en la vida de todo cristiano. Es necesario que el cristiano acuda al Señor continuamente en busca de ayuda. Orando bajo la dirección del Espíritu es necesario, comprendiendo lo que decimos, como es en 1 Corintios 14 y 15. La oración en el Espíritu Santo está relacionada con nuestra edificación en la fe, como es en Judas 20, y también debemos interceder en la oración con nuestros hermanos en Cristo. Que yo sé que muchos de aquí oran por sus hermanos, ¿verdad? Cuando alguien dice, ora por mí porque estoy enfermo, ora por favor, eso tiene gran poder. Ahí puse la foto de la espada que usan los romanos. Entonces la espada que se usa en el cristiano en la guerra espiritual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que solían usar los romanos era corta y estaba especialmente hecha para el combate de cuerpo a cuerpo. Muchas veces nuestras luchas contra la maldad espiritual son intensamente personales. Como les dije, las luchas primeramente son personales y después cuando uno ya ha orado por las personas, también puede orar por nosotros mismos, ¿verdad? La oración va para todos, la oración unifica al cuerpo de Cristo. Entonces es necesario conocer la palabra de Dios para usar contra Satanás. Si uno no sabe la palabra de Dios, ¿cómo va a poder orar? No, ¿verdad? Entonces, también la arma que nos ha dado Dios para derrotar a Satanás la debemos de guardar en nuestro corazón y nuestra mente, de modo de que mantenerlo en nuestro interior. Como dice Salmo 119:11, tiene el poder necesario para salvar y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La última pregunta. ¿Cuál es la semejanza entre la preparación de un soldado para la batalla y la preparación de un cristiano para la guerra espiritual? Tanto el soldado como el cristiano debe tomar en serio sus responsabilidades. Amén. Y ambos necesitan reconocer la importancia de la batalla y combatir bajo la autoridad de sus superiores. Amén. Exactamente. La hermana sí le dio bastante, ¿verdad? Entonces, amén. Es por eso que está poniendo el soldado para que sepamos de lo que está hablando en ese tiempo, ¿verdad? Porque había muchos soldados romanos, porque ellos eran los que tenían control de todo eso, de todo Israel. Entonces, ore para pedir valor. Pablo manifiesta su deseo de que los creyentes de Éfeso oren por él mientras que proclamaba el Evangelio. Su importancia por lo hecho de ser apóstol no quería decir que no necesitaba las oraciones de los santos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo necesitamos de las oraciones de los demás.
El apóstol también pide a los creyentes de Éfeso que oren para que pueda dar a conocer el de nuevo el Evangelio. Pablo nunca olvida que representaba a Cristo aún en la prisión. Sigue siendo embajador de Jesús. Su meta era presentar las demandas de Cristo a todos los que quisieran escuchar. Amén. Entonces, ¿qué es la relación? De una vez voy a poner la respuesta para que la miremos. ¿Qué es la relación hay entre la oración y la valentía al testificar? El mundo necesita escuchar una proclamación valiente y sin excusas de la palabra de Dios. El que sepamos que hay otro orando por nosotros mientras presentamos el Evangelio nos ayuda a recordar que no predicamos solos. Amén. El plan de Dios, sus seguidores obran unidos para llevar a Cristo a las almas perdidas. Unos siembran las semillas del Evangelio y otros cuidan de ellas, mientras que Dios mismo que les da el crecimiento, como es en 1 Corintios 3, 6 al 9. Entonces, con esto termino. Ser fuertes en el Señor, orar unos por otros, unidad, estar listos siempre con la armadura de Dios para poder estar firmes cuando venga el día malo, dice, ¿verdad? Entonces, espero que hayan aprendido un poquito hoy de lo que significa y lo que quería decir un poquito más Pablo sobre la armadura de Dios, sobre todo el yelmo, sobre la coraza, sobre el espíritu, la espada y también las sandalias. Porque tiene un gran significado, si ustedes se dan cuenta, tiene un gran significado. No solo en el tiempo de antes, sino que en la vida de ahora tiene gran significado, ¿verdad? Porque nosotros estamos